¿Por qué pasa así? Que para muchas personas, la persona con la que su pareja les engaña se suele ver así como más fea, como más incapaz, más vulgar, incluso hasta ridícula. Porque esa tercera persona casi siempre se elige no desde la lógica, sino desde una sensación. Y este proceso crea un efecto secundario muy interesante que casi siempre aparece. La comparación, el vínculo real con sus problemas, con sus responsabilidades, con sus defectos, empieza a compararse con un mundo idealizado donde todo fluye de forma fácil, ligera y aparentemente perfecta. La comparación aquí es brutalmente injusta, es grotesca, porque uno es la realidad con su peso y con sus cargas, y el otro representa la fantasía creada por momentos bien controlados y seleccionados. Y por eso lo nuevo empieza a parecer como una libertad y lo conocido se empieza a ver y a sentir como una cárcel. Una persona emocionalmente hambrienta va a empezar a redefinir todo su vínculo a través de esta nueva relación o atracción. Pero con el tiempo la idealización empieza a chocar con la realidad y el que engaña o está a punto de engañar empieza a darse cuenta que esta persona no es tan perfecta, que no tiene todas estas cualidades que al principio se le proyectaron, que no es una solución mágica para todos sus problemas. Y cuando llega a esta conclusión, muchas veces ya está demasiado involucrado emocionalmente como para volver atrás con facilidad. Porque la versión emocional de esta persona, la imagen que se ha construido en la propia cabeza, ya es más fuerte que la persona real. Y por eso empieza a dudar. Y cuando alguien llega a este punto, al punto de engañar o incluso solo a comprometerse emocionalmente con otra persona, empieza a reescribir la historia de su propia relación para justificar lo que ha hecho o lo que está a punto de hacer. Porque al cerebro no le gustan las contradicciones y aquí la contradicción es gigantesca. Por eso una de estas dos versiones de la realidad se tiene que desenchufar para liberarse la persona de esta carga. Porque todavía hay sentimientos por la pareja, pero al mismo tiempo se fomentan y los sentimientos por otra persona. Se reconoce el valor de la relación, de todo lo que se ha invertido ahí, pero también aparece la sensación de sentirse invisible, poco valorado o cerrado por dentro. Y para minimizar este conflicto interno, se empieza a cambiar la imagen de la pareja en la propia cabeza, porque esta imagen necesita ser cambiada para que las decisiones a partir de aquí tengan sentido. Y esto empieza de forma sutil. Poco a poco los defectos se hacen más grandes, las cosas pequeñas que antes se soportaban sin demasiado esfuerzo ahora se vuelven enormes, insuperables. Una respuesta un poco más fría se convierte en él no me entiende, un olvido se convierte en a ella no le importo. En otras palabras, se toman fragmentos reales y se convierten en narrativas enormes. Y en ese punto, el engaño ya no parece un error, sino una salida lógica. Empieza a exagerar los defectos, se cambia el marco simbólico desde que esa realidad es interpretada. Y en ese nuevo marco, la traición deja de vivirse como una traición, empieza a vivirse como una liberación, incluso como un acto de honestidad con uno mismo. Como nos señala el filósofo Zizek, cuando una persona pierde a su esposo o a la esposa, también pierde y al amante, porque el deseo necesita distancia, necesita un otro que no esté del todo poseído, un objeto que no sea del todo seguro ni del todo accesible. El deseo no nace de la posesión, nace de la falta. Deseamos precisamente aquello que no está completamente disponible. Y cuando el otro se vuelve tan cercano, tan cotidiano, tan predecible, cuando se convierte en parte de la rutina, de la certeza, el deseo se empieza a apagar. Por eso, en el momento en el que todo se vuelve presencia constante, se pierde y el amante. Porque la amante vive en el espacio del misterio, del riesgo, de lo que todavía no es del todo nuestro. La amante necesita existir en un espacio donde hay incertidumbre, donde hay distancia, y cuando esta relación queda como la única y ya se lleva a la convivencia o a cierta rutina,
en la administración de lo cotidiano, la pura presencia sin distancia, esta relación ya no va a tener ese espacio que va a generar deseo, porque el deseo necesita al objeto lejano, no a un objeto completamente disponible todo el tiempo.